Hola colegas, estamos por presentarles una entrevista al maestro Luis Arzosa Escobedo. Antes de iniciar, me gustaría mencionar algunos aspectos del mismo. El maestro Luis Arzosa es egresado por la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de maestro por la UNAM. Además, ha sido autor y coautor de diversos artículos especializados en psicología, entre los cuales menciona dos artículos de los que se siente más orgulloso. Uno de ellos es Los límites de la carrera de psicología y el necesario cambio de paradigma en su enseñanza. El otro artículo es el de Problemas sobre el eclecticismo, un caso. Este último resulta de mayor interés para nosotros, ya que es el eclecticismo el tema sobre el que vamos a ahondar en la entrevista. Sin más, los invito a que corran por unas palomitas y no se muevan de sus asientos para que disfruten de esta gran entrevista. Comenzamos. Muy Bueno, bien, pues a sus entonces, órdenes. de acuerdo, entonces vamos a dar inicio. Pues muy buenos días, maestro. Ahorita hemos publicado ya varios artículos acerca del eclecticismo, entre ellos el de usted. Y pues aparte, cuando supimos que íbamos a tener la oportunidad de hablar con usted, le preguntamos a las personas, a los seguidores de la página, si es que tenían alguna pregunta, algo que quisieran saber acerca del eclecticismo. Y algo que notamos es que había muchas dudas y que muchas de esas dudas pues eran similares entre sí, ¿no? Sí, Entonces creo que me gustaría comenzar haciéndole la pregunta básica, la primera, para entender en qué nos estamos metiendo, ¿no? Y esa sería pues, ¿qué es el eclecticismo y cuáles serían sí, las consecuencias del mismo? ok. Bueno, si hacen una búsqueda, digamos, rápida en Internet, van a encontrar una definición que es, el eclecticismo es buscar lo que te parezca lo mejor de diferentes cosas sin preocuparte y sin preocuparte por los fundamentos o sin comprometerte con un planteamiento en particular. En el caso de la psicología, el concepto de eclecticismo deriva más que nada de esa actitud generalizada que hay, que es tomar diferentes técnicas, no importa salidas de dónde, y aplicarlas en una especie de premura o urgencia por obtener resultados. Y también todo esto bajo el criterio, bajo un criterio equivocado, en mi opinión, que es que escoges lo que te guste, que eso equivale a que el corazón es el que te guía a ver qué es lo que te gusta, es decir, como si fuera un espectáculo. Eh, entonces, hace varios años yo tuve una experiencia muy significativa que derivó en la escritura de un artículo que fue muy exitoso, que se llamaba Problemas del eclecticismo. Entonces, pienso que si les platico esta anécdota puede quedar debidamente redondeado el contexto en el contexto que generó la preocupación por escribir un trabajo sobre eclecticismo. Eh, Les voy a platicar brevemente la experiencia. Había una maestra que trabajaba en educación especial y que estaba muy entusiasmada por su trabajo. Decía que eh, había roto con los esquemas rígidos del conductismo y se había atrevido a hacer una modificación radical en los procedimientos de intervención con los niños de educación especial y que le estaba resultando exitosísimo y que los niños estaban mucho mejor, que respondían mucho mejor al tratamiento, que había cambios importantes y que me pedía ayuda para dar cuenta de esos cambios mediante alguna observación rigurosa, algún tipo de medición que diera cuenta de esa maravilla que ella veía. Entonces acepté y estuve un largo tiempo viendo cómo era
aquel trabajo. Resulta que la maestra estaba entusiasmada por algunos psicólogos no conductuales, tipo Piaget, Henri Vallon, no recuerdo, había un tercero también de corte cognitivista, me parece que era Montessori, una cosa así, y entonces había tomado lo que mejor le parecía de aquellos autores y había hecho un cambio radical en las prácticas. Entonces, cuando yo llego y empiezo a ver lo que ocurría en ese contexto, era un clima muy alegre, digamos, que los niños estaban casi en permanente recreo. Y entonces, según las cuentas de la maestra, cumplían una serie de objetivos de aprendizaje a la velocidad del rayo. Y entonces yo al analizar aquellos registros vi que estaban confundiendo lo que son actividades con lo que son objetivos. Allí había una confusión. La otra cosa era que las actividades que ellos les ponían a los niños eran sumamente divertidas, eran muy ágiles, muy dinámicas. Los niños efectivamente estaban muy contentos, ¿no? Pero a lo que empecé a darme cuenta es que la maestra estaba cayendo en una cosa que le llaman el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación consiste en que tú ves lo que quieres ver porque estás enamorado de una idea. Y esa idea, en su caso, era que su sistema funcionaba de maravilla. Entonces veía lo que quería ver. Un observador externo, que fue mi caso, pues no veía exactamente lo mismo. Lo que veía era el entusiasmo y la aceptación de parte de los usuarios, de las mamás, de los que funcionaban como terapeutas de los niños, etcétera. Es decir, había un ambiente de aceptación. Pero bajo una óptica más crítica, en realidad no había cambios. Los niños estaban contentos nada más. Entonces había un efecto básicamente sobre las condiciones disposicionales de los chiquillos, pero no había cambios. No se observaban cambios. También en el momento de proceder de hacer algún sistema de evaluación, me di cuenta de otra cosa. No se podía evaluar el sistema en general, cuál era su efectividad. Aquello era una combinación de chile, de dulce y de manteca, y parece que se estaba confundiendo la aceptación con la calidad del sistema. El hecho de que gozara de aceptación y buena voluntad de parte del que instrumentaba ese efecto, era lo que estaba llevando a ver cosas que en la realidad no existían. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo mal y quiero aprovechar esta experiencia, plasmándola en un artículo que mostrara la imposibilidad de ser ecléctico cuando trabajas con dos sistemas que siguen lógicas diferentes, que tienen concepciones de raíz que son incompatibles y que no podían combinarse, ¿no? Entonces tienes un sistema que puede perpetuarse en su entusiasmo y que nunca va a ser evaluado en su efectividad real. Entonces, una de las consecuencias del eclecticismo puede ser esa, que se confunda la efectividad con la aceptación o con la popularidad. Pueden existir procedimientos muy populares que generan mucha aceptación en los usuarios, pero que eso es muy diferente de la efectividad, porque en buena medida se actúa bajo la lógica del sentido común. Entonces no tiene mucho futuro trabajar de esa manera, y de hecho el corolario de ese artículo es: no se puede ser ecléctico cuando trabajas con sistemas que de raíz son incompatibles.
No sé si eso de alguna manera responde la pregunta que era ¿qué es el eclecticismo y cuáles consecuencias puede tener? Me parece que sí, que lo responde bastante bien. Inclusive nos da una amplitud de experiencia, ¿no? Porque muchas veces creo que una crítica que se hace es que, Sí, sí, ustedes todo lo analizan teóricamente y teóricamente, pero en la práctica las cosas son otras, o en la práctica damos resultados. O sea, creo que esas críticas de que hay que separar lo teórico y lo práctico son sí, muy comunes. Y aquí vemos que hay una relación directa entre lo teórico y lo práctico, y cómo inclusive la misma observación y los mismos que lo defienden llegan a ver cosas que si se evaluaran bajo otra perspectiva, sí, no se verían. claro, claro. O si no estás guiado por ningún sistema, digamos, teórico, pues el lugar lo ocupa el sentido común y tu entusiasmo, pero no un método para analizar la realidad, ¿no? Sí, así es. De Exactamente. hecho, a partir de eso me gustaría empezar con relacionar con la siguiente pregunta que, como usted decía, con la parte del sesgo de confirmación, que uno ve lo que quiere ver porque está enamorado de esa idea, a veces resulta, mencionaban algunos compañeros o algunos colegas seguidores de la página que les costaba trabajo poder identificar cuándo caían en el eclecticismo. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo identificar cuando uno está leyendo en eclecticismo si puedes que puede tener exactamente eso que usted dice, sesgo de confirmación y ese entusiasmo que uno tiene, Sí, confundiéndolo con ese, con eclecticismo? ¿Me explico? sí, sí. Sí, una de las moralejas de este asunto es que hay que contar con un filtro. Es decir, un filtro que te permita ponderar, poner en la balanza lo que estás viendo y bajo algún criterio decidir, aquí esto tiene futuro, aquí algo anda mal, etcétera, ¿no? Es decir, imaginemos el caso de la programación neurolingüística. Desde el nombre es muy atractivo y empiezas a leer los fundamentos y sus estrategias y pues gracias al filtro empiezas a decir, óyeme, pues como que no, este asunto de que detectas los estilos interactivos o las formas de personalidad dependiendo de para dónde voltean tus ojos ante preguntas críticas, pues algo no anda bien ahí porque contrasta contra toda la evidencia del diagnóstico neuropsicológico, ¿no? Algo no anda bien. Pero entonces, moraleja de la historia es, se necesita un filtro. Ese filtro tiene que construirse. Yo pienso que una buena cultura científica es un primer buen filtro. Cultura científica, algunas partes importantes de la cultura científica. En primer lugar, el escepticismo, el, el, el dudar, el dudar de todo y el atacar con fiereza las cosas que se te proponen, sometiéndolas a prueba. Si pasas las pruebas, puedes empezar a creer en eso que te están planteando. Si hay datos que son obtenidos de manera correcta, con buena metodología, ok, punto a su favor. Y entonces vas atacando los diferentes planteamientos que se hacen para ver cuál resiste. Es muy recomendable, por ejemplo, para el caso de los psicólogos, que trabajen en la construcción de ese filtro con una buena cultura científica, pero también que sería muy provechoso que se empaparan en todo lo que son las mitologías de la mente. Todas aquellas creencias en los fenómenos mentales, que quién sabe qué sea eso, que en realidad son mitos. Cuando vemos la película, por ejemplo, creo que se llamó Intensamente, creo que sí se llama Intensamente, Sí, 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 es intensamente. muy divertida Ujú. y coincide con la psicología popular en la manera en cómo se considera que funciona la mente, ¿sí?
Entonces, es importante que para ese filtro se empape uno en las mitologías de la mente y que se empape uno también contra aquellas mitologías populares acerca de lo psicológico. Al respecto, hay un libro muy bueno que se llama 50 grandes mitos de la psicología popular, de Lilienfeld. Es muy bueno, es decir, darle una buena lectura a ese libro te vacuna contra las principales ideas populares de la psicología. También es conveniente estar empapado en las mitologías de la mente, la lógica de la argumentación, las falacias que hay en los planteamientos argumentativos. Es importante también empaparse de ese asunto para ver que te permitan identificar dónde están las trampas, dónde hay errores de razonamiento, y tú dices, no, aquí algo anda mal. Si tienes ese filtro, es más fácil darte cuenta que algo anda mal, que estás cayendo en el eclecticismo, que no puedes mezclar esta cosa con otra, porque son incompatibles. Entonces yo creo que es importante que los psicólogos trabajen en ese filtro. Pero además, déjenme añadir algo. Trabajar en la conformación de ese filtro, yo creo que en buena medida tiene que ser un trabajo autodidacta. Autodidacta, pero guiado por algún profesor que cumpla con esos criterios. Porque desafortunadamente en las universidades, como se forman los futuros psicólogos, es un campo fértil para las actitudes eclécticas, porque les venden lo que yo llamaría como la psicología del escaparate o las psicologías del escaparate. Es decir, en un escaparate te ponen las diferentes, digamos, corrientes psicológicas para que ellos escojan la que más les guste. Y durante toda la carrera están expuestos a una serie de mensajes implícitos, mensajes que manda que se dan en ese clima intelectual, que ese mensaje dice, mira, lo importante es que escojas lo que a ti te gusta, donde tú te sientes bien, y lo que a ti te dé resultado de acuerdo a tu intuición, tu sentido común o tus sentimientos. Y entonces no son los lugares propicios o los lugares donde se enseña la psicología para la conformación de este filtro que te permita identificar precisamente prácticas eclécticas nocivas. No sé si esto Sí. coadyuva, pues. Sí, bastante. De hecho, me parece importante esa parte de que a veces la universidad parece que fomenta esa formación ecléctica, pero que este ejercicio de no querer en el eclecticismo es completamente autodidacta y que Sí. depende mucho de uno mismo el saber si quiere seguir siendo ecléctico y enfrentar las consecuencias que ya mencionó o preferir no ser ecléctico, ¿no? Haciendo este ejercicio autodidacta para mejorar, pues, el desempeño del psicólogo, de uno mismo. ¿Sí? Sí, sí. Es Incluso, importante. Y ¿Mm? pareciera que no, pero en realidad hay muchos libros, ¿no? Documentos, artículos que hablan precisamente de este tema y que nos pueden dar una guía. El clásico para los conductistas, Gilbert Ryle, ¿no? Es un error categorial andar mezclando una cosa con otra. Sí. Pero digamos que llegamos a este punto, ¿no? Y las personas que lo están viendo, los colegas psicólogos pueden decir, ok, podemos identificar cómo ya no somos eclécticos, tal vez yo estoy cometiendo tal y tal error por esto y esto, pero es que le funciona a mis pacientes. Si les funciona a mis pacientes, ¿por qué no debo usarlo? ¿No? Es una pregunta muy común. Sí. I know. ¿Qué respondería a eso, profesor? Sí, es muy común, muy común. Yo una vez me encontré con una exalumna muy apreciada
por mí, y yo creo que también por otros más. Muy guapa ella, que después de varios años de haber salido de la universidad, se dedicaba a dar talleres de una cuestión que le llaman constelaciones familiares. Y era lo que me decía, ¿me funciona? La gente está encantada de la vida y me confiesa que su vida ha cambiado y que de ahí en adelante van a ser otros, que ya les quedó claro la naturaleza de sus problemas. ¿Ok? Entonces, ahí parece que es el usuario el que tiene la última palabra de si algo funciona o no. Retomando la experiencia con la que inicié, me parece que confunden aceptación con calidad. Y me parece que también están fuertemente contaminados por esa psicología popular que lo que vende es la emocionalidad. Las conmociones emocionales suelen ser un acontecimiento que hacen que la gente apruebe con entusiasmo aquello a lo que fueron sometidos, llámese terapia, ejercicios, dinámicas de grupos, etc. La conmoción emocional. Segundo punto al respecto de esto de me funciona. Y está muy relacionado con el primero. ¿Cuál es el criterio que debemos tener para considerar que algo cambió? ¿Cuál es el criterio que debemos tener para decidir que algo es efectivo? Yo pienso que de ninguna manera la aceptación de la gente, sino que tendrías que evaluar el cambio a mediano y largo plazo. Esto ya te coloca en contra de la psicología popular, que lo que evalúa es esas conmociones emocionales que en medio de lágrimas te hacen decir, hoy voy a cambiar. Entonces, la otra cosa es, para que tú digas que funciona, es que puedes ser víctima del sesgo de confirmación. Tú estás convencido de que esa estrategia te funciona. Tú estás convencido de que la manejas bien. Tú estás convencido de que tiene virtudes. Y entonces eso te predispone para ver lo que quieres ver. Y entonces el criterio de que funciona también está fuertemente contaminado por la psicología del escaparate, porque tú puedes ver, bueno, en la carrera o yo, de acuerdo a mis esfuerzos, di con estas estrategias, estas técnicas de intervención. Déjenme poner una especie de ejercicio para sensibilizar a la gente que sostiene esta idea de que es que me funciona y a mi gente le gusta. Entonces, fíjense, quiero subrayar una cosa. No está en primer lugar el criterio de evaluación del cambio en mediano y largo plazo. El criterio de cambio en condiciones fuera del escenario donde produjeron la conmoción emocional. No está bajo la consideración el criterio de efectividad considerando esas circunstancias. Déjenme poner esta idea o ejercicio para sensibilizar a quienes plantean las cosas de esta manera. Imagínense que en el escaparate se encuentran todas estas técnicas o métodos de intervención: análisis transaccional, programación neurolingüística, terapia gestal,
coaching, constelaciones familiares, psicoanálisis, terapia transpersonal, bioneuroemoción, biodecodificación, terapia centrada en el cliente, psicotraumatología, yoga, meditación, terapia centrada en soluciones, terapia cuántica, delfinoterapia o equinoterapia, psicoterapia holística, Reiki y flores de Bach, terapia regresiva reconstructiva, sanación del trauma, método Peter Levine, psicoterapia integrativa, psicotraumatología, terapia de contención, psicoterapia corporal, logoterapia, psicología holoquinética, terapia hermenéutica, mindfulness, hipnosis ericksoniana, psicología positiva y un largo etcétera. Yo les preguntaría, ¿les daría lo mismo aplicar cualquiera de estas formas de intervención y que solo es una muestra porque continúan saliendo todos los días o todos los meses nuevas formas de intervención? Yo les preguntaría, ¿cómo ven? Es un asunto de que acríticamente puedan tomar cualquiera de estos porque estaban en el escaparate y aplicarla y defender su aplicación porque dijeron, es que me funciona. O sea, de verdad, ¿es razonable ese modo de operación? No es importante que tengan un filtro y también que distingan la naturaleza de aquellas ofertas. A mí se encuentra un paralelismo de todas estas ofertas con lo que llaman la medicina alternativa. La medicina alternativa es una cosa encantadora, seductora, sobre todo para las señoras, y basta que ustedes tengan algún padecimiento que tiene alguna duración para que sean testigos de la cantidad de cosas extraordinarias, locas, desconcertantes, de cosas que les recomiendan para su problema de, pongamos por caso, los riñones. De frutas, de verduras, de dietas, de ejercicios, que quién sabe de dónde salieron, pero que no hay ningún filtro que permita decir de aquí para acá sí y de aquí para acá no. No existe. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué se le dice a la gente que pero es que a mí me funciona? Pues, ¿cuál es tu criterio de funcionamiento? No estás, primero, puedes ser víctima del sesgo de confirmación. Y segundo, puedes estar confundiendo aceptación con efectividad. Y entonces no es aconsejable, pues, simplemente de manera crítica decir, bueno, como a mí funciona, venga lo que fuera, ¿no? Es como si pensáramos en una persona que se dedica a la atención médica, pero que no pasó por la escuela de medicina y que se hizo en el camino empíricamente y que actúa bajo la regla de que según el sapo es la pedrada. Y entonces cualquier padecimiento, pues a ver si te funciona y si no es otro, y si no es otro, y si no es otro. Y entre esas se encuentra algún paliativo, ¿cómo le llaman a esto que es efecto placebo, y tienes a la gente contenta. En el caso de la psicología, los psicólogos muchas veces tienen un halo mágico de que son los expertos en las oscuridades de la mente. Y mucha gente simplemente por asistir al psicólogo se empieza a sentir bien. Hagas lo que hagas. Entonces también en eso de que me funciona puede ser un efecto del halo mágico del psicólogo. Y si te manejas de acuerdo a los estereotipos del psicólogo experto en los cochambres de la mente, en las oscuridades y las profundidades de tu mente, y cualquier cosa que les digas puede funcionar como, ay, sí es cierto, no lo había visto, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchos problemas
tener esta idea de que pues a mí me funciona y mis clientes están satisfechos y con eso me basta. Sí, de hecho quisiera comentar, ahorita que usted estaba mencionando todo esto, me puse a pensar y dije, sí, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de observabilidad para decir tal persona cambió, digamos? Sí, Nos estaríamos dejando llevar inocentemente por las autodescripciones de la primera persona nada más, ¿no? De alguien que diga, ya estoy bien. Y podríamos sí, tomar esas descripciones como autodescripciones, como si la persona sí, se viera en un espejo y se observara, así como nosotros hacemos descripciones de alguien desde la tercera persona y dijera, ya estoy sí. bien. Se está autodescribiendo porque se vio a sí mismo. Sí, es un relajo el que hay detrás de esa lógica en realidad. Sí, sí, es una lógica muy, muy inconveniente, digamos, para decirlo menos. Sí, inclusive me pongo a pensar en que pues es cierto, ¿no? No recuerdo el nombre de la autora porque me parece que es autora, pero el artículo de por qué la terapia psicológica funciona explica eso que usted dice, ¿no? Que hay ya de entrada de que llega la persona a una sensación de, ya, mis problemas están por resolverse, ¿no? Y que Sí, muchas veces es eso lo que llega a generar un cambio en cómo la persona se siente, nada más por el simple hecho de llegar y sentarse, y que es muy fácil decir, claro, pues sí, fueron las flores de Bach que le di, o claro, fue que ya le cayó el insight, y entonces ya por eso, ¿no? sí. Entonces creo que sí hay mucha relación entre muchísimas de estas cosas, y eso me hacía pensar acerca de ¿cuál es entonces? O sea, sé que hay una diferencia entre cómo explico lo que está ocurriendo y entre todas las cosas que estoy aplicando, ¿no? Y en ese Sí. sentido, lo que preguntaría es, ¿existe dos eclecticismos? Es decir, ¿existe un eclecticismo práctico y existe un eclecticismo teórico? ¿O son el mismo eclecticismo? Eh, Esa sería la pregunta. dame chance de posponer un poco esa pregunta porque me hiciste recordar dos cosas que es importante considerar acerca de la anterior pregunta. Ok. Efectivamente, me recordé de un artículo muy bueno cuyo título era más o menos así, lo puedo localizar sin mucho problema, pero era así como 12 razones por las cuales parece funcionar las intervenciones terapéuticas. No recuerdo el autor, pero era muy bueno. Era muy bueno el artículo y mencionaba efectivamente un listado de cosas a tomar en cuenta que de alguna manera algunas las tocamos hace rato. Razones por las cuales puede parecer que algo está funcionando. Una es el halo mágico, ¿no? Parece que está funcionando, pero no tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? La otra cosa que a mí me gustó mucho, eso ocurría en Estados Unidos. Había una página dedicada a analizar los diferentes procedimientos de intervención terapéutica y si contaban o no contaban con evidencia empírica a su favor. Entonces, ya sería ganancia tener una página de ese tipo. Entonces, terapia, no sé, déjeme, tomo una de la lista. Terapia transpersonal. Cuenta con apoyo empírico a su favor. Es decir, ha habido estudios serios donde se haya evaluado esa estrategia de intervención. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Y cómo le fue? Entonces, cada procedimiento de intervención tenía ahí, digamos, su récord de cómo le había ido a la hora de la evaluación. Y me pareció muy bueno ese asunto, pero obviamente en esa página excluían lo que sería, yo le llamaría como la psicología mercantil o la psicología comercial. Eh,
porque también hay una sobreoferta de técnicas de intervención. Lo de las constelaciones familiares es un ejemplo. La sugestopedia es otro ejemplo, que salieron quién sabe de dónde, pero que entran al mercado en una relación de oferta y demanda, entran al mercado a ver si alguien las compra. Entonces, en la lista de los procedimientos de intervención, esas no aparecían porque, como dirían en la Suprema Corte de Justicia, es obvio que ni siquiera hay que considerarlo, ¿no? Es tan bobo aquello, está tan fuera, está tan disparatado que ni siquiera lo vamos a considerar. Entonces yo creo que también hace falta en México tener algún lugar donde los psicólogos puedan ver si lo que están usando para trabajar con sus usuarios goza de algún apoyo empírico o no. Entonces, perdón por la posposición, creo que era conveniente no dejarla pasar. René, repíteme, por favor, donde nos habíamos quedado. Por supuesto que sí. La pregunta en sí era si existía un eclecticismo práctico y otro teórico, y creo que en este tiempo, en estos breves minutos, recordé justamente algunas cosas que andan circulando por las redes sociales que se están compartiendo, entre ellos un tuit de una, no sé si llamarla psicóloga, porque lo triste es que a lo mejor y tiene el título, pero de alguien que dice: para todos los que me critican, no únicamente tengo estudios en el health coaching, sino que además soy experta en respiración ovárica y además he tenido mis principios del Reiki, y que dice, y que eso lo pone como un argumento de sí sé de qué estoy hablando. ¿No? Toda una combinación de cosas y de técnicas. A la par, otra imagen que también anda circulando, que literalmente de una flor está saliendo un pene, y arriba hay una descripción acerca de qué significa el pene y por qué está relacionado con el amor y con el Reiki, con la relajación y los masajes tántricos. Entonces, eso me ponía a pensar que, ¿qué es lo que están explicando, no? Y cómo lo están explicando y cómo juntan muchas cosas para explicar algo. Y la otra, ¿quién sabe qué están allá afuera diciéndole a la gente y aplicando en la gente, ¿no? Porque, y eso me hacía pensar en esa división entre las prácticas, entre cómo intentan hacer lo que sea que hagan y cómo intentan explicarlo, para combinando en ambos casos un montón de cosas que no sé de dónde salen tampoco, ¿no? Entonces, justamente por eso pensaba en esta diferencia entre lo teórico y lo práctico. Y la pregunta sería si existe entonces un eclecticismo práctico y uno teórico. Eclecticismo teórico está en chino. Es muy difícil, prácticamente imposible que existiría un eclecticismo teórico porque manejas supuestos que son incompatibles o que son diferentes y entonces no se puede hacer flan con chayotes, digamos, ¿no? No me imagino eclecticismos teóricos, salvo en los esquizofrénicos, tal vez, ¿no? Lo que sí ocurre con una altísima frecuencia, de hecho es parte de nuestra realidad, es el eclecticismo práctico. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de mercado. Y mercado para los que, como diría Franco Escamilla, para los del CONALEP, oferta y demanda. Para los del CONALEP, oferta y demanda. Ya me dio risa. Es un fenómeno de mercado. Hay oferta y hay demanda. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que la gente pide? Pide bienestar psicológico a gritos.
hay mucha demanda, hay una población muy receptiva a cualquier cosa que les promete bienestar psicológico. Y entonces ese es un caldo de cultivo maravilloso para los que andan buscando, de parte de la oferta, hacer un buen negocio. Tienes clientes potenciales. ¿Qué están pidiendo los clientes potenciales? Es el mercado de las emociones. Te vendo conmociones emocionales y también el que vende debe saberse vender. Debe proyectar una imagen de éxito y de seguridad. En la medida en que proyectes tu imagen de éxito y seguridad, más posibilidades de éxito tienes. Como parte de esa mercadotecnia, si yo te hablo de conceptos esotéricos profundos y lo hago con una gran seguridad, tengo más posibilidades de conquistarte y de hacerte creer en lo mismo en que yo creo. Pongamos por caso lo que en alguna ocasión me ocurrió con una exalumna que era una señora ya que había interrumpido la carrera por ahí del segundo año de la carrera, se había casado, había entrado a trabajar a la Secretaría de Educación Pública y regresó ya con muchas ideas muy fijas, y ella era una enamorada de la sugestopedia. Entonces, si te pones a analizar ese asunto de la sugestopedia, resulta muy atractivo, porque inicialmente se echaba unos rollos muy convincentes, con una gran seguridad. A mí me llamó la atención con la seguridad con la que decía las cosas. Y te hablaba del poder de la sugestión que no había sido usado por la psicología, no se había explotado lo suficiente. Y que era extraordinario haberlo utilizado por, no me acuerdo, la sugestopedia, y lo habían utilizado en las escuelas para que los niños mejoraran muchísimo y le estaba dando magníficos resultados. Yo le pedí que expusiera ante el grupo aquel asunto de la sugestopedia y tuve un déjà vu, es decir, lo mismo que en aquella experiencia que les platiqué al inicio con los niños con educación especial. Y hacía cosas verdaderamente chistosas, cómicas. Y ponía a todo el grupo a decir a coro: es fácil, no, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Y entonces hacía unos coritos en el salón de clase y decía: yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Y luego trataba de hipnotizarlos, y era aquello una mezcolanza de risa, de comicidad involuntaria. Entonces, se fijan, hay un fenómeno de mercado que es campo fértil y muy fértil para el eclecticismo práctico. Lo que hay que decirles, preguntarles con mucha seriedad a los que están formándose como psicólogos: oye, ¿y qué piensas de esto? Es decir, ¿es correcto que los psicólogos operemos de esta forma, consumiendo cualquier cosa que nos vaya ofreciendo el mercado? ¿Es ético, es profesional que operemos bajo la lógica de mercado, oferta y demanda? Yo creo que ese es un punto importante de reflexión a considerar. No sé si responde tu inquietud. Sí, me parece que sí. Y lo que noto ahorita es que ya leyó toda una lista, ya mencioné otros ejemplos y no se terminan, no dejan de salir prácticas y prácticas y prácticas. Y desaparecen. Aparecen y desaparecen.
Sí, La así es. programación neurolingüística va de salida. De hecho, ese es otro punto, ¿no? Parece ser que a veces en el mercado, en esa parte de que a veces uno cae en las pseudociencias, en la que para que algo suene atractivo, parezca científico, se le arregla la palabra, el sufijo neuro, para que Sí, así ya crea la gente que es científico y diga, ah, no, tiene que sí, ver con neuro, entonces es importante y está basado en evidencia. sí. Entonces ahí es donde está la siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre el eclecticismo y las pseudociencias? Porque el agregar la palabra neuro a cualquier cosa parece ser como una clave o una herramienta que te permite decir, ya, eso tienes que ser científico. Sí. Porque ya no es coaching, ya es neurocoaching, ya, Coaching, ajá, ya no es liderazgo, es neuroliderazgo, ya es... Sí, neuroliderazgo. lo he visto. Es parte Es porque estamos neurotristes. Sí, sí. es parte del lenguaje del buen vendedor en este fenómeno de mercado. Saber venderse y saber vender la imagen de seriedad. Y entonces también se prostituye mucho la noción de ciencia y de método científico. Está científicamente probado. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso, no? Este, las pseudociencias son precisamente una de las fuentes prácticamente inagotables, sobre todo en el terreno de la psicología, para estarte ofreciendo cualquier cantidad de barbaridades que alimentan la cantidad de mercancía que hay en el escaparate para que tú escojas, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha entre pseudociencia y esta sobreoferta digamos, sobreoferta de psicologías baratas, ¿no? Pero que si no tienes buenos filtros, pues caes redondito. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Hay características entre las pseudociencias en psicología. Por lo general, a manera muy general, podremos decir, pues la mayoría son dualistas, hay eclecticismo. Yo creo que sí se podrían conseguir uno que otro rasgo, ¿no? Identificarlos. Sí, sí. Es por eso que, por ejemplo, la perspectiva conductista empezó a decir, pues nosotros tenemos que tener un estudio, un objeto de estudio no mentalista, y hay que partir desde ahí, ¿no? Y es como en esencia una de las premisas fundamentales del conductismo. Sí. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Los conductismos pueden coexistir o eso también se le llamaría eclecticismo? No creo que sea eclecticismo. No lo es en la medida en que comparte ciertos postulados básicos. Hay un artículo muy bueno que se llama, creo que los 12 postulados básicos del conductismo de Skinner. Entonces, si yo considero la presencia simultánea de, por ejemplo, de buenos skinnerianos, buenos interconductistas y buenos psicólogos contextuales, entre los tres comparte ciertas ideas básicas y entonces es posible tener un diálogo académico serio que permita ponderar las virtudes de unos y de otros. Entonces, hay la posibilidad de decir, un auténtico diálogo entre científicos, donde lo que cuentan son los argumentos y las evidencias. Y entre argumentos y evidencias, cuando existe esa combinación de buenos argumentos y evidencias, hay la posibilidad de que la ciencia avance. Entonces, les mencioné tres, skinnerianos, psicólogos contextuales y psicólogos interconductistas. Yo creo que ahí podría haber un diálogo fructífero.
Si le agregamos otro grupo que le podemos llamar cognitivo-conductuales, ahí no estoy seguro de que el resultado pueda ser bueno, porque va a depender mucho de qué tanto el que se denomina cognitivo-conductual, qué tanto comparte premisas básicas con los otros conductismos, o de qué tamaño es la violación que está cometiendo para que no sea posible el trabajo fructífero entre los mismos, ¿no? Entonces, si le agregamos al cognitivo-conductual, yo creo que depende de qué clase de ideas tenga ese cognitivo-conductual para considerar si es compatible o no. Lo que yo veo entre conductistas es que es muy improbable que pueda haber ahí alguna mezcla ecléctica. Lo veo muy improbable. En la práctica cognitivo-conductual, ellos por lo general dicen en muchos sentidos que ellos manejan técnicas, ¿no? Que ellos tienen muchísimas técnicas que les sirve para que ya derivado de su análisis funcional, ellos puedan modificar el comportamiento. Y en ese sentido, ellos dicen que pueden utilizar casi cualquier técnica siempre y cuando sepan por qué la estén utilizando. Y hablan de que pueden utilizar tanto la silla vacía derivada de alguna cuestión como decirles que vayan a aromaterapia, o sea, no ellos dar aromaterapia, sino decirles que ellos hagan ciertas cosas, si ellos saben, derivado de un análisis funcional, que eso les va a ayudar, dado, en ese sentido, la práctica cognitivo-conductual, obviamente esto depende, ¿no? Hay unos que dicen, no, me concentro más en estas técnicas, hay otros que dicen, no, se vale utilizar lo que sea, siempre y cuando derive del análisis funcional. Hay como que también grados dentro de esto. Pero ya la pregunta en sí sería, ¿la práctica cognitivo-conductual entonces sería una práctica ecléctica? Yo creo que los usuarios de la práctica cognitivo-conductual varían mucho. Y en alguna medida yo creo que sí hay alguna contaminación de tipo ecléctico. Pero vamos asumiendo que estamos hablando de un buen psicólogo que practica con efectividad el asunto de la intervención cognitivo-conductual. ¿Por qué yo veo con interés este asunto de los cognitivo-conductuales? Déjame darte un antecedente. En las evaluaciones que se han hecho en varias partes del mundo acerca de la efectividad de las terapias, siempre los cognitivos conductuales aparecen en los primeros lugares. Algo están haciendo bien. Entonces, asumamos que estamos hablando de un buen psicólogo cognitivo conductual. Pues habría que ver en detalle y de cerca qué es lo que hace. Y después ver la explicación del por qué o a qué atribuye la efectividad de sus procedimientos de intervención. Allí es donde yo creo que el psicólogo conductual tiene muchas ventajas. La manera en cómo interpreta los fenómenos psicológicos es muy superior a los demás enfoques. Tiene básicamente apego al principio de parsimonia. Tiene especial atención a las mitologías de la mente y alguna práctica para poder reinterpretar lo que él considera como mental, interpretarlo de otra manera. Te pongo el ejemplo de Carpio y colaboradores en el artículo de la naturaleza conductual de la comprensión, ¿verdad? Es decir, déjame aprovechar este momento que hago referencia a ese artículo para ilustrar lo que te quiero decir. Si un cognitivo conductual tiene
formas de intervención exitosas en el ámbito de la lectura, de la comprensión de textos. El hecho de que un psicólogo conductual se acerque a ver lo que está haciendo y después dialogue con el cognitivo conductual acerca de la explicación que da a sus procedimientos de intervención, ahí yo creo que el psicólogo conductual lleva todas las de ganar, porque te aseguro que puede reinterpretar de una manera más parsimoniosa, articulada y ordenado lo que está pasando. Entonces, eso me lleva a hacer una afirmación que puede interpretarse de varias maneras, pero ojalá y se interprete de la manera en que lo estoy pensando. Luego, entonces, es posible la conjunción de los cognitivo-conductuales con los conductuales. En ese sentido, en el ejemplo que puse, es decir, no comparto tus explicaciones mentalistas, pero lo mismo que estás haciendo se puede reinterpretar de otra manera con muchas más ventajas. Lo que tú consideras, y le podríamos decir al cognitivo conductual, valores y creencias, no son otra cosa más que esto otro. Y esto otro tiene más ventajas verlo de la manera conductual porque te da más herramientas, más y mejores herramientas de intervención. En ese sentido, y solo en ese sentido, es que yo veo posibilidad de compatibilidades. En ese sentido, no sé si tengan otro, pero yo lo veo en ese sentido nada más. ¿Cómo la ven? Me parece no sé, creo que es curioso hablar de lo cognitivo-conductual, ¿no? Porque cada vez que hablamos del cognitivo-conductual, ya sea de sus prácticas, en sí mismo de lo cognitivo-conductual, parece ser que hay que hablar con mesura, ¿no? Sí. Que hay que hablar así como de, a ver, si el cognitivo-conductual hace esto, entonces podemos decir esto, pero si el cognitivo-conductual es de los que hace esto, entonces podemos decir otra cosa. Entonces igual parece ser que inclusive dentro de una teoría que tiene una alta muestra de efectividad, que inclusive la OMS la considera como apta para hacer para intervenir psicológicamente, también hay grados, ¿no? También hay que mesurarnos y hay que tener nuestras reservas depende de con qué cognitivo conductual llegues, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Si te hacen afirmaciones muy, muy locas de que tu problema es que se te descompuso algo del aparato cognitivo, bueno, pues ya, ¿qué se puede hacer ante eso, no? Sí, creo que al respecto hay un artículo bastante bonito de la doctora Frojan Parga, es Sí. una autora española, donde menciona exactamente, hace un análisis crítico a la práctica terapia de la cognitivo-conductual, y menciona, es eficiente, sí, pero ¿por qué es eficiente? Claro. Y en verdad es cierto que tienen 100% de efectividad, o sea, en ese aspecto ella también es un análisis crítico y menciona algo que me tiene bastante interesado, que es la parte de si pensamos en la parte de que son cognitivos y son conductuales, pues allí hay algo como incompatible, porque el cognitivo rechaza lo conductual y el conductual rechaza lo cognitivo. Entonces, desde ahí uno dice, hay algo raro. Y dices, Sí. bueno, está bien, vamos a lo pragmático, quizás, ¿no? Porque al fin de cuentas así fue como se originó, ¿no? Con base a las técnicas que fue el de, esto funciona, pues hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, pues sí, funciona, pero pues como usted lo dijo, al parecer creo que los conductistas tienen mejor explicación de por qué funcionan ciertas cosas Sí. que ellos mismos. Así es. Ese artículo que mencionas efectivamente es muy, muy bueno. Y toca el punto de que también hay que tener elementos para poder explicar por qué funciona. Sí, sin duda. Una vez le escuché, bueno, le leí
me parece que fue Seidman, no estoy muy seguro del autor. Una afirmación que a mí me resultó muy inquietante, pero que me parece que tiene algo de verdad. Se habla con mucha frivolidad acerca del cognoscitivismo y decía Seidman u otro autor, es que eso no existe. Decía, no existe un planteamiento teórico como si lo puedes encontrar en la teoría skinneriana o en la teoría de Piaget. Lo que llaman cognoscitivismo no existe. ¿Dónde están sus planteamientos básicos, sus postulados, la definición de su objeto de estudio? No está. Parece que lo que está son ideas particulares alrededor de fenómenos, o que muchas veces gente insatisfecha con esta idea de no todo es conducta, que por cierto, paréntesis, interpretan conducta como movimiento, que ese es el primer error que están cometiendo. Que te dicen, como yo no me quiero quedar nada más con la conducta, es que la gente siente, es que la gente piensa, es que la gente tiene esquemas, etcétera. Pues le voy a agregar por el momento aquí este parche. Y que le agregan un parche cognitivo. Y entonces encaja dentro de las mitologías de la mente y con la psicología popular, de que sí, lo importante es cómo funciona la mente y los diferentes módulos de la mente, y entonces es un parche. Pues es que resulta cognitivo-conductual. ¡Ay, bendito sea Dios! Ya descansa mi alma, porque ya me sentía yo tan incómodo con que las cosas fueran pura conducta, que ahí te va, ¿no? Le agregamos. Me parece que de fondo de ese parche está la mala interpretación, la interpretación equivocada de que conducta es movimiento. La interpretación cartesiana del dualismo, de que la parte, digamos, material y la parte no material, pero que ambas son importantes. Espérate, es que te estás saltando todos los cuestionamientos al cartesianismo y la noción que el buen conductista defiende es conducta es todo, conducta no solo es movimiento, es la interacción del individuo con su medio y su circunstancia. Yo creo que Ortega y Gasset podría ser el líder espiritual de la nueva psicología o el nuevo conductismo. Yo soy yo y mi circunstancia. Y los elementos de mi circunstancia pasan a formar parte de mi yo. Bueno, tenemos allí el individuo en su circunstancia como objeto de estudio. Nada de que mente y conducta, y que entonces ahí te va el parche. Pueden los cognitivo-conductuales estar violando, estar pasando por alto esta revolución que significó hacer a un lado al dualismo y entender la conducta de otro modo. Creo que ya me extendí por un lado que no iba, pero en fin. Retomando tantito esa vertiente, es curioso, ¿no? Lo que menciona, porque sí parten de que la conducta es movimiento, el brazo mecánico, ¿no? que se mueve, y al hacer eso la descontextualizan y le quitan el contexto. Y para intentar darle un sentido, un contexto, pues le meten lo cognitivo. Es que él está poniendo las manos sobre el piano, ¿no? No, a ver, hay que ponerle lo cognitivo, eso es solo conducta. Él está pensando en tocar tal canción. Sí. Creo que sería una ilustración, ¿no? Al respecto. Sí. Al propósito de ello, y ya para terminar con la última pregunta, bueno, uno ya salió con el ejercicio autodidacta de no ser ecléctico, pero tristemente cuando uno sale al mundo laboral, le pide que a uno que pues haga pues instrumentos que son eclécticos, ¿no? Que uno lea los tipo gestal, que uno haga de todo, ¿no? O sea,
que pues mezcle y sea ecléctico a las demandas en el mercado al iniciar en el mundo laboral. Dice, pues a mí no me importa porque en el mundo laboral afuera la concepción del psicólogo es tú debes saber de psicoanálisis y debes saber cognitivo-conductual, porque ellos piensan que es uno mismo, ¿no? La psicología es unificada, es lo que se piensa a veces, ¿no? Sí. Y cuando en realidad hay diferentes corrientes y en ese mismo aspecto, pues de repente te pueden pedir que interpretes el dibujo de la casa y después al siguiente día que hagas un psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daría a esos colegas que van iniciando y que pues a veces no les queda de otra más que ser eclécticos? Sí, porque es el mercado de trabajo. Es decir, si te piensas como asalariado, el que te contrata te va a pedir que hagas magia, es decir, su concepción popular de la psicología es desde ahí que ve las necesidades y te contrata para satisfacer esas necesidades. Si te estás viendo como asalariado, si no te estás viendo como asalariado, otro gallo es el que canta. Pero en fin, déjame centrarme más en tu pregunta. De todas maneras, aunque te pidan X cosas, agárralas. Agárrales, no debatas, no discutas con él, ni quieras volverlo un psicologuito, sino que habría que ver cuáles son las necesidades específicas, los comportamientos particulares que se atienden bajo esa circunstancia por la que te están contratando. Y tratar de hacer las cosas de otro modo, vendiendo la efectividad de procedimientos que le representen ventaja al empleador. Rápidamente te doy un ejemplo que me tocó alguna vez que me pidieran cursos para los agentes de tránsito para moralizar a la corporación. Y la idea que tenían era, bueno, y entonces habilidades de comunicación y que hagan un análisis de sí mismos, de la vida que han llevado y de los inconvenientes del pecado de la corrupción. No me puse a discutir que no, que esos conceptos equivocados y que el cognitivo está mal y que eso es psicología mágica, la chingada. Perdón por lo de la... La agarré. Agárralo. Ese es el consejo, agárralo. Ahora, ponte a analizar qué es lo que en realidad necesitan hacer. Yo no los voy a hacer a los policías meterles dinámicas de grupo y hacerlos llorar y jurar que van a cambiar. Las circunstancias de su trabajo los obligan a hacer de esa manera y le puedo vender al empleador la idea de otro procedimiento para atacar ese problema, pero que va a ser más de largo plazo y que requiere otras medidas que quién sabe si se puedan llevar a cabo. Pero también aprovecho que habló de habilidades de comunicación y puedo armar como un tallercito para efectivamente darle habilidades de comunicación en una situación que les causa mucho estrés, que es cuando detienen a un automovilista y tienen que lidiar con la agresividad. Entonces puedo darle habilidades de asertividad. Bueno, y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Quiero pensar que con un éxito decoroso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el consejo? Agárrala, agárrala y trata de hacer algo diferente, pero analizando primero cuál es la circunstancia en la que están los posibles usuarios. Segundo enfoque, no eres asalariado. Te pongo
como ejemplo lo que está ocurriendo en los hospitales dentro de la maestría en psicología de la salud. Y si no es exactamente psicología de la salud, por ahí anda. El psicólogo interviniendo en los hospitales, pero sin la idea tradicional del psicólogo como lector de la mente. Tienes, a manera de ejemplo, el asunto de la diabetes y la necesidad de que los pacientes cambien sus hábitos de alimentación y que se adhieran a la dieta y al ejercicio. Y entonces eso implica una manera muy diferente de trabajar que ni siquiera era considerada por los usuarios del servicio o por los directores del hospital, pero que puedes tú mostrar con tu trabajo la efectividad de ciertos procedimientos e irle abriendo camino a un nuevo psicólogo que modifica el comportamiento y que atiende problemas que antes no se atendían o se atendían de una manera diferente. No sé si eso, Giovanni, responde tu pregunta. Sí, bastante bien, de hecho. Ah, bueno, pues dame mi estrellita para ponerme en la frente. Muy bien hecho. Hay bastante espacio. Pues estas serían todas las preguntas que juntamos, que le elaboramos. Son 8. Bueno, 8.1. Le agradecemos mucho por su participación, por acceder a esta entrevista, pues para presentarlo, ¿no? A todos los que siguen la página sobre el tema del eclecticismo. Y a los que lleguen a seguir el canal de YouTube. Bueno, pues el agradecido soy yo de que todavía estoy vivito y moviendo la colita. Y sí, no deja de sorprenderme que un artículo que escribí hace ya tantos años siga todavía interesando a la gente. Quiere decir que es un problema que no ha cambiado durante tantos años. También espero que ojalá los que lean el video les resulte entretenido, y si no, pues que lo vean en abonos y sin intereses. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. De nada, al contrario. Pues como le comentamos, cuando tengamos el video, se lo mandamos antes de subirlo para que nos diga si quiere que editemos algo o lo que sea. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Adiós.